caminar por una calle oscura en una ciudad que todavía olía a polvo, a humo y a miedo. Imagina que nadie te protege, que las sombras parecen más largas de lo normal y que en esa misma oscuridad hay un hombre al que todos conocen, pero casi nadie se atreve a señalar. Un hombre con modales, con presencia, con una calma extraña y con una historia que terminó convertida en una de las más perturbadoras del crimen. Ese hombre fue Francisco Guerrero y, aunque hoy su nombre no suene tanto como otros, fue el primer asesino en serie registrado en México. Hola gente, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a entrar en uno de estos casos que no solo te dejan incómodo, sino que además te obligan a mirar una parte muy oscura de la historia de la humanidad. Hoy mismo vamos a hablar de Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como el Chalequero. Y lo interesante de este caso no es solo lo que hizo, sino el contexto en el que ocurrió. Porque no estamos hablando de una época con cámaras, con bases de datos, ni con el tipo de investigación criminal que conocemos hoy. Estamos hablando de una ciudad donde la prensa amarillista, la moral pública y el miedo se mezclaban hasta formar algo casi irrespirable. En ese ambiente apareció un hombre que terminó convertido en una especie de monstruo de la nota roja. La historiografía lo ubica como el primer asesino en serie de México y lo relaciona con una violencia especialmente dirigida contra mujeres. Sí, en un entorno donde ese tipo de agresión era al mismo tiempo común, minimizada y especularizada. Francisco Guerrero Pérez nació en 1840 en la región del Bajío. Las fuentes lo describen como el 11º hijo de una familia pobre, con una infancia dura atravesada por privaciones, maltrato materno y la ausencia de su padre. Y esa clase de infancia importa porque no estamos hablando de una excusa, sino de una pista. Cuando un niño crece entre carencias, golpes y abandono, muchas veces no solo aprende a sobrevivir, también aprende a endurecerse, aprende que el mundo no da nada gratis, aprende que el cariño puede ser raro y que la violencia puede ser algo cotidiano. En su caso, esa niñez no aparece como una historia luminosa ni estable, sino como el primer capítulo de una vida que fue deformándose con los años. No se sabe con precisión todo lo que vivió en casa, pero sí se repite una idea. La familia no fue un refugio, su madre aparece descrita como violenta, su padre como ausente, y cuando un hogar no enseña cuidado sino miedo, el niño crece con una brújula torcida. No significa que el crimen sea inevitable, pero sí que el terreno se vuelve más fértil para que nazca resentimiento, rabia y una visión enfermiza del mundo. En un caso como este, la infancia no se cuenta para romantizarla, sino para entender cómo se fue construyendo el personaje, que más tarde caminaría por la ciudad como si nada. Con el paso del tiempo, Guerrero dejó atrás el Bajío y llegó a la Ciudad de México en 1862. Trabajó como zapatero y, según algunas fuentes, también había tenido contacto con el oficio de su padre en alguna carnicería cuando era adolescente. Esta mezcla es importante para el relato. Por un lado, un hombre que parece haber llevado una vida de trabajo común. Por el otro, una persona asociada con la manipulación física, al corte, al control y a una imagen de dureza. De hecho, la investigación histórica los retrata como un hombre de clase baja que terminó siendo construido por la prensa como monstruo, justo en una ciudad donde la violencia masculina contra las mujeres era más frecuente de lo que la justicia admitía. No era un fantasma, era un vecino, un hombre que estaba ahí, de los que pasan por la calle y no levantan sospecha inmediata. Eso hace que el caso golpee más fuerte, porque no se trata de una figura sobrenatural, sino de alguien aparentemente normal que escondía una brutalidad extrema. Con el tiempo, su nombre empezó a asociarse con ataques a mujeres, especialmente en la Ciudad de México. La investigación histórica lo presenta como un agresor que actuaba dentro de una lógica de odio, desprecio y control. Y la prensa de la época lo convirtió en una figura sensacionalista. La UNAM lo ubica como el primer asesino en serie de México, en un momento en que la modernidad urbana escondía la violencia doméstica y permitía que ciertas agresiones quedaran enterradas entre el ruido de la ciudad. Y entonces empieza la parte más oscura, porque ya no estamos hablando de un rumor, ya no estamos hablando de un hombre difícil, estamos hablando
de una serie de ataques que fueron sumando miedo, confusión y silencio. Y en medio de todo esto, la prensa empezó a construir su imagen, a exagerar, a deformar, a mezclar hechos con miedo colectivo, y se habló de mutilaciones, de relatos aún más oscuros circulando en la nota roja, pero no todo lo que se dijo puede separarse claramente entre realidad y mito. Y eso también forma parte del terror, porque cuando un caso así entra en el imaginario popular, deja de ser solo un criminal, se convierte en algo más grande, en una sombra, en una advertencia que nadie termina de entender. Y lo peor de todo es que no parecía un monstruo, parecía un hombre cualquiera, parecía uno más. Y aquí es donde el relato se vuelve realmente pesado, porque cuando un criminal logra operar durante años, no solo falla la vigilancia, también falla la percepción social. La gente ve, pero no ve. La ciudad siente que algo anda mal, pero sigue caminando. Y mientras esto ocurre, él sigue ahí, alimentando una fama siniestra que la prensa ya no puede ignorar. La prensa le pone un nombre: el chalequero. Se convirtió en un apodo que sonaba casi burlón, casi folclórico, pero debajo de ese nombre había una violencia real. La nota roja de la época ayudó a fijarlo en la memoria pública, y esa memoria lo transformó en una mezcla de leyenda urbana, monstruo social y ejemplo de miedo. La historiografía también destaca que Francisco Guerrero fue utilizado como figura emblemática para hablar de masculinidad violenta, clase baja, crimen y degeneración del México porfiriano. Fue arrestado en 1888. Aunque su historia no se cerró de la forma más limpia, ahí las fuentes señalan una primera captura y una posterior reaparición del caso décadas después, como una víctima a finales de 1908. Esa cronología hace que su historia tenga algo casi insoportable. No era un caso aislado, ni una explosión breve de violencia, sino una figura que reaparece como una sombra persistente sobre la ciudad. Al final, Francisco Guerrero Pérez murió en prisión en 1910, antes de que se ejecutara su sentencia, pero su muerte no borró lo que representó. Lo que dejó fue una marca, la de un país que empezaba a reconocer públicamente que también tenía sus propios monstruos. Y quizás por eso su historia sigue siendo tan potente, porque no es solo la historia de un asesino serial, es la historia de una infancia rota, de una ciudad que miró hacia otro lado y de una prensa que convirtió el horror en espectáculo. Y aquí es donde uno se queda pensando, algo bastante incómodo. ¿Cuántas señales había antes de que todo explotara? ¿Cuánto de este horror se pudo haber evitado? ¿Y cuántas veces la violencia se esconde justo detrás de una apariencia común? Si este video te impactó, suscríbete, deja tu comentario, dime qué caso mexicano quieres que cubra y por qué historias como estas no solo asustan, también te obligan a mirar de frente una de las partes más oscuras de nuestra historia. Esto es ¿Qué onda México? Espero que les haya gustado y denle mucho like.